¿Y qué fue lo que sucedió? Que después de una gran trayectoria de muchas cosas que pasaron, yo fui el que fue privilegiado siendo ministro de la Suprema Corte, ¿no? Fue realmente algo para mí extraordinario. Hola, esto es Digesto. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Digesto. Soy Adrián Regino con mi hermanito Jorge y hoy tenemos un invitadazo, pero te lo dejo en tus manos, Jorgito, para que nos digas con quién estamos. Qué gusto. La verdad es que es un invitado que yo conocí hace ya casi 4 años. Es conocido desde hace mucho tiempo, pero tuve el privilegio de conocerlo personalmente hace cerca de 4 años y desde que escuché su trayectoria, la verdad es que a mí me cautivó. Teníamos mucho tiempo queriendo tenerlo en este espacio y pues tenemos al ministro en retiro, José Fernando Franco González Salas. Ministro, muchas gracias y bienvenido a este espacio. Gracias por su tiempo y por regalarnos pues esta entrevista que estoy seguro que nos va a llenar de muchísima experiencia, de muchísimas enseñanzas. Y pues bienvenido a este espacio. No, muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto estoy aquí para lo que ustedes consideren. Muchísimas gracias. Y pues justo nos gusta empezar preguntando qué fue lo que usted lo llevó a estudiar Derecho, por qué decidió estudiar Derecho. A lo mejor en algún momento dijo, no, pues yo tal vez no quería estudiar Derecho, acabé ahí porque me dijo mi papá, no sé. Entonces, si nos puede platicar remontándonos a esos años. Claro, voy a dividirlo, quizás esto que me planteas, en 3 aspectos, ¿no? Ok. Una parte familiar, que es muy importante, ¿no? Sí, claro. Todo esto, ¿no? Después, cómo y por qué decidí estudiar Derecho. Ok. ¿No? Y finalmente, ¿no? En la tercera, pues lo que ustedes quieren que platiquemos con muchísimo gusto, ¿no? Ahí podemos abrir el espectro. Ok. Yo en realidad vengo de una familia del esfuerzo, Okay. ¿no? Clase media acomodada. Mi padre era un ingeniero de minas metalurgista muy conocido, ¿no? Mi mamá era una mujer muy disciplinada, ¿no? Muy estudiosa, que fue la que, pues, como pasaba en aquellas épocas, ¿no? Fue la formadora, ¿no? En gran medida durante la niñez en mi casa, ¿no? Sí. Con los 5 que éramos en aquel entonces, ¿no? Y la verdad es que fue verdaderamente importante esta parte en mi vida. Yo venía de una familia de ingenieros, y en particular de ingenieros mineros y metalurgistas. Y bueno, pues mi vida estaba hecha alrededor de ese ambiente de ingenieros. Okay. Entonces, en esa época nunca pensé en que yo podía hacer otra cosa que no fuera ingeniero. ¿Y esto fue en la Ciudad de México? Esto fue todo ¿Sí? Esto fue en la Ciudad de México. Okay. No hay ninguna parte, salvo cuando yo me fui a estudiar a Inglaterra. Okay. Estuve también un año en la Universidad de Houston, porque ya voy en esta rápida versión, ¿no? Ajá. Yo hice mis estudios, porque pues así lo desearon mis padres, ¿no? En escuelas privadas. Uh-huh. Y a mí me toca salir de la prepa en 68, en la mera etapa del movimiento complicado estudiantil, socialmente, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y entonces mis padres deciden, por alguna razón, que me van a mandar a Estados Unidos a estudiar. Y la razón que yo encontré era que decían que era para que yo perfeccionara mi inglés. Pues no lo tenía que perfeccionar, lo tenía que aprender. Sí. No sabía absolutamente nada. Se fue sin saber hablar inglés, o muy poco. Así es, no. Ni siquiera dice dog, dice chair, no. Nada. ¿No? Entonces fue una aventura también importantísima, ¿no? en mi vida. ¿Eso fue antes de que entrara ya a la universidad? O sea, ¿fue en ese inter o ya fue? No. 68, acuérdense, yo estaba en prepa. Uh-huh. Okay. Salía de prepa en 68. Uh-huh. Y mi voluntad en ese momento era ir a la UNAM a estudiar ingeniería. Okay. Ahí tenía algún debate conmigo mismo de qué tipo de ingeniería, pero casi en ese momento y en esos momentos yo estaba por ser ingeniero de minas y metalurgista. Sí.
viví en ese ambiente, conocía muchas cosas entonces, etcétera, etcétera. Entonces yo iba por esa línea. Entonces me fui y aquí viene esta segunda parte, más allá de lo familiar. Yo en el segundo semestre, porque yo iba por 2 semestres, nada más, pero en el segundo semestre empecé a reflexionar, y no me pregunten por qué, son de estas cosas que pasan. Si realmente yo quería ser ingeniero por vocación, o quería hacerlo, ¿no? Porque lo que porque era el ambiente en el que Claro. había crecido, ¿no? Y no me disgustaba la ingeniería, ¿no? Pero me lo empecé a cuestionar seriamente y empecé a meditar y llegué a la conclusión final de que realmente era más peso en lo que se refería a que yo lo estaba haciendo por el ambiente en el que había vivido tantos Claro. años, ¿no? que por una decisión que realmente, ¿no? Por la decisión profunda de tomar la decisión de esa digamos, característica tan importante que tienen los ingenieros. Pero yo ahí empecé a tejer. Y al final de mis reflexiones llegué a la convicción de que no era realmente lo que quería. porque era una verdadera vocación. Okay. Y entonces empecé a tratar de lucubrar qué podía ser lo mejor para mí. Y la verdad es que son cosas que le pasan a los jóvenes, ¿no? Sobre razones muy sencillas, muy simples, ¿no? Yo decidí, ¿no? Ser abogado. ¿Por qué? Porque yo llevé un curso muy interesante en la universidad, ¿no? De las reglas, the rules, no las leyes, porque pues ya saben la diferencia que hay, ¿no? En los sistemas, ¿no? En donde nos explicaron, digamos, lo básico del sistema norteamericano. Y yo ahí me enganché un poco, ¿no? Y luego pedí algunos libros en la biblioteca, ¿no? Los empecé a ver. Y bueno, me convencí de que si yo era tan valiente decirle a mi padre que no iba a ser ingeniero y menos ingeniero de minas, ¿no? Que podía pues ser un profesionista, ¿no? Útil, ¿no? Y que pues yo ya estaba más convencido que fuera por la vía de la carrera de Derecho que por cualquier otra. Y perdón que me interrumpa, ¿y en esta decisión sus hermanos también eran ingenieros? Mi hermano Manuel estudió ingeniería, no logró concluirla totalmente. Ok. Pero él sí estudió ingeniería. Sí, fue por ese camino. Así es, ¿no? No, mis hermanas todas son profesionales, ¿no? Pero escogieron distintos ramas ámbitos cada uno. Ok. Yo fui el único que estaba todavía con la duda y que resolví ahí. Y finalmente en este aspecto, en esta parte de mi vida que es fascinante, no por mí, sino por los que me rodearon. Yo tenía mucho miedo, es real, de decirle a mi papá que no iba a ser ingeniero. Justo era lo que le iba a preguntar, ¿cómo se enfrenta de una tal vez costumbre entre familia, ¿no? O sea, que está rodeado y llega un paso a decir, pues estuve allá, vi todo esto y ahora... Ya no quiero ser. Ahora ya no quiero. Sí, curiosamente, mi padre jamás me dijo que tenía que ser ingeniero. Él lo que me decía es, oye, pues piensa bien, sobre todo ya en esa etapa, ¿no? Ya de final de prepa, ¿no? Piensa bien, pero nunca me puso como ni siquiera una oferta, ¿no? Okay. Ser ingeniero, por todo el ambiente que existía alrededor de nuestro núcleo. Y finalmente, ¿no? Pues me hice, ya cuando regresé de la estancia ya en la Universidad de Houston, pues yo estaba de veras muy temeroso de cuál iba a ser la reacción y pues estuve meditando, etcétera, etcétera, ¿no? Unos pocos días. Es que cuesta trabajo ir, final, ¿no? de año, ¿no? Y entonces yo decía, no, pues es que tengo que ya estar en una o en otra, pero ya para entrar a la universidad en enero. Que creo que entraban en febrero en aquel entonces. Pero bueno, el caso es que
tomé fuerzas de valor de donde pude, ¿no? Entré con mi padre. Mi padre era un hombre muy singular, como les dije, ¿no? Gente buena, ¿no? Y me vio entrando y yo creo que pues algo notó, ¿no? Lógicamente. ¿Algo traes? Algo trae este muchacho, ¿qué será, no? Entonces me dijo, oye, gordo, porque yo era gordito, sí. no era obeso, pero era gordito. Me dijo, oye, gordo, ¿qué quieres platicar? No, pues papá, sí quiero platicar contigo. Entonces, cuando iba a ver algo importante, nos pasaba un set de sillones que tenía en su biblioteca, ¿no? Y él siempre se sentaba en un sillón parecido a este, ¿no? Y había un sillón de 3 plazas, ¿no? Y una mesita. Entonces ponía al acusado del lado derecho, ¿no? En ese sillón y preguntaba, ¿no? O platicaba. Entonces me dijo, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Le dije, es que te quiero decir algo que pues, me cuesta trabajo, pero que estoy convencido. Pues dímelo, ¿no? Mira, papá, la verdad es que estando en Houston, la verdad, me convencí de que yo no quería realmente ser ingeniero. Entonces se sorprendió mucho, ¿no? Bueno, y eso, pues sí, la verdad es que yo creo que no es mi vocación profunda. Yo he vivido en todos estos años, desde que tengo conciencia, ¿no? En tu ámbito, ¿no? Y entonces, pues yo me fui metiendo, ¿no? Que tengo que ser ingeniero. Y la verdad, yo tengo que buscar otro camino. Entonces me dijo, ¿y cuál? Pues mira, quiero ser abogado. No, hombre, me dijo. ¿De veras? Sí, papá, quiero ser abogado. ¿Y eso por qué? Le di la misma explicación, etcétera. Y entonces me dijo, mira, qué bueno. Así, qué bueno. Si yo no hubiera sido ingeniero, hubiera sido abogado. Y me dio una lección de vida, porque yo en ese momento dije, ¿y mi papá qué tomó? ¿Qué? Con este comentario. Amaneció de bueno. Y entonces me dijo, pero yo le dije, ¿cómo está eso? De que, no, mira, los ingenieros necesariamente tenemos que saber matemáticas. Y la matemática es razonamiento puro. Y el derecho debe ser eso también. Debe tener lógica, me dijo. Esa fue su última palabra. Y yo seguía, ¿no? Y máxime que yo no conocía mucho de derecho, ¿no? Y bueno, pues ustedes habrán visto que ahora, inclusive hasta el derecho penal se enseña con fórmulas, etcétera, sí, etcétera, sí. ¿no? Entonces, pues fue otra lección de vida. Y me dijo, y con esto acabo esta parte de la narración, y me dijo, mira, yo lo único que te pido es que seas un buen mexicano, un hombre honorable y un hombre que sepa que tiene valores y principios que tienen que cumplir. A mí me entró la paz al cuerpo, ¿no? Sí, lo relajó, ¿no? Ya pude hablar con mi papá. Pero vino esta subetapa. ¿En dónde vas a estudiar? ¿Y ahí no le llamó la atención a la UNAM? Pensando que quería estudiar No, yo iba a la UNAM, pero ya iba a ir a Derecho. Sí. Ya no hay ingeniería, ¿no? Okay. Entonces le digo, mira papá, yo tuve unos días en que estuve con mis amigos y me llevaron a clases. Y era terrible, era pavoroso el desorden que había todavía en la UNAM. Entonces, yo no quiero estudiar en una facultad que tiene problemas serios. Me encantaría regresar y yo sé que se puede pasar de una universidad a otra, ¿no? De una institución de derecho a otra, y le renuevan las materias que tienen en su programa, ¿no? Sí, y las otras se revalidan. Sí. Entonces, déjame pensar qué voy a hacer, porque yo lo que sí te puedo decir
es que no quiero ir a la Iberoamericana, ni a La Salle, que estaba empezando con Derecho, ¿no? Ni a La Salle, ni a ninguna otra universidad. Entonces me dijo, bueno, pues hay que pensar bien. Déjame, yo tengo alguien que me puede ayudar. Ya ahí te digo. Así acabó ese día, ¿no? La plática. Y al día siguiente me busca mi padre y me dice, ya está arreglado todo. ¿Cómo que está arreglado todo, papá? Sí. Vas a ir a la Escuela Libre de Derecho, porque es una magnífica escuela de Derecho. Y lo único que te pido es lo que ayer te dije. Y me repitió. Entonces, te vas a presentar mañana en la Secretaría de la Escuela Libre de Derecho, que está en tal lado. El edificio de la Libre era de veras de brujas, de veras, un edificio ya viejo, ¿no? Antiguo, etcétera, ya. etcétera, pero de todas maneras interesante. Entonces llegué, me presenté, ¿no? ¿Ahí usted ya conocía el prestigio que tenía la Libre como escuela o pues como apenas no, había no, sido no, no, Derecho, yo tenía... Ese era su primer contacto. Exacto. Era el primer contacto directo, pero además tenía, digamos, referencias bastante pobres, ¿no? Pues porque pues nadie me hablaba de eso, Sí, ¿no? sí, pues no tenía con quién hablar de Derecho. No tenía la menor idea de cómo funcionaba la Libre. Yo me presenté ahí sin saber exactamente a dónde iba y cómo iba y qué era la Libre y cómo estaba, y etcétera, etcétera. Okay. ¿No? Yo llegué, subí, efectivamente, ¿no? Eran unas escaleras bastante sencillas, simples, ¿no? Y llegué a la Secretaría General de la Libre. Y ahí estaba un personaje que era muy famoso, ¿no? Que era el secretario general, que era el que hacía absolutamente todo, ¿no? La Libre en aquel entonces. Entonces me dijo, ¿quién es usted? Soy Fernando Franco. Ah, sí. Ya me dijeron. Siéntese ahí, por favor, un momento. Ya va a llegar el rector. Llegó el rector en turno, ¿no? Se metió a su oficina, que estaba hacia el fondo de donde estaba la Secretaría General, ¿no? Y a los 3 minutos ni siquiera, ¿no? Me mandó llamar, y entré con mis papeles. Y me despachó en 2 minutos. ¿Y qué le dijo? ¿Eh? ¿Y qué le dijo? ¿O nada más fue...? No, pues me dijo, a ver, joven, ya me platicaron cuál es su caso, y por supuesto que va a entrar a la Escuela Libre de Derecho. Yo lo único que le pido es que no vaya en contra de las normas que tenemos aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Y pum, le gritó al secretario general, ¿no? Que era Pedro Barán. Dijo, Pedro, a ver, va a ir al grupo 3C, que era en realidad 1C. ¿No? Ya ni lo corrigió el secretario general. Entonces, por favor, vaya con él. Y de nueva cuenta, ¿no? Se va a presentar mañana ya en 3er piso y va a empezar. Y ahí arrancó. O sea, un día llegó, se presentó y al día siguiente empezó clases. Ahí empecé clases que no entendía casi nada, ¿no? Realmente, Sí. lo digo ¿no? Pero yo ya había comprado libros para entonces, etcétera, ¿no? Estaba tratando de ponerme al día. Y bueno, la verdad es que, ¿qué puedo decir? ¿No? Resultó para mí, ¿no? Una escuela que me formó en muchos sentidos. No es la mejor escuela, ¿no? Y tampoco, de ninguna manera estoy diciendo que no sea una magnífica escuela, lo es, ¿no? Pero tiene cosas, ¿no?, que ninguna otra tiene. Cursos anuales, ¿no? Todos los exámenes con 3 sinodales, ¿no? Entonces, sea bueno o sea malo el maestro, pues uno tiene que estudiar. La formación es diferente. Así es, ¿no? Y entonces así fue, ¿no? Como yo inicié esta carrera, ¿no? Y bueno, a partir de ahí empezó mi, digamos, ya convicción, ¿no?, de que yo quería ser un buen abogado, ¿no? Y pues me
empecé a preparar para eso a lo largo de los cursos. Y tuve profesores espléndidos y tuve profesores muy malos, ¿no? Como es en todos lados. Sí, a todos nos pasa. Y ahí en la escuela depende de cada quien, ¿no? El resultado que pueda tener. Y pues me fui aficionando a la Escuela Libre de Derecho y no me arrepiento. Y insisto, yo no soy de los que digo que es la mejor escuela del mundo. Oiga, y en este inter, ya cuando empieza a estudiar, ya cuando está convencido ¿en qué momento decide empezar a trabajar? O sea, ¿empezó a mezclar el trabajo y el estudio o esperó a terminar para posteriormente trabajar? No, en realidad empecé desde muy temprano en la escuela a trabajar. Y bueno, no hay tiempo para narrar esa trayectoria. toda la trayectoria, ¿no? Pero sí empecé con cosas muy curiosas, ¿no? Muy joven fui primer secretario del Tribunal para Menores, en aquel entonces sí se designaba, ¿no? a esta, digamos, que es una figura más bien administrativa por el tipo de personas que tienen ahí, ¿no? Sí. Bajo su cargo. Y bueno, pues una experiencia, por un lado muy traumática, pero por el otro lado muy valiosa, ¿no? De ver la realidad, etcétera. Muy enriquecedora. Y pude durar un poco de tiempo, no mucho, porque sí me causaba una presión muy fuerte, ¿no? Estar viendo todo lo que sucedía. Oiga, ministro, y en esta época de estudiante, ya trabajando, o bueno, incluso antes de trabajar, cuando entró a la Libre, ¿qué era de Fernando Franco como persona? O sea, ¿qué le gustaba hacer? ¿Le gustaba salir a comer con sus amigos? O a lo mejor jugar fútbol, hacer ejercicio. ¿Qué hacía en estas épocas? Pues todo lo que hacemos los jóvenes, ¿no? Es decir, la verdad es que yo caí, digamos, así vertical, ¿no? En mi caso, porque había en el grupo, ¿no? Vamos a llamar semigrupos, ¿no? Y yo pude encontrarme, ¿no? Y simpatizar con los que eran los más estudiosos. Yo no lo sabía al principio, ¿no? Pero también eran muy relajientos, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí. Y entonces empezamos, inclusive había una selección de fútbol, soccer, ¿no? Ahí yo jugaba. ¿De qué posición jugaba? Jugaba de la que me pusiera. Sí, de la que tocara. Ahí le daba. Sí, normalmente de medio, ¿no? Ok. Pero era así, era como son variable. Ese tipo digamos, de actividades cuando pues son muy especiales, ¿no? Sí. Entonces, eso me empezó digamos, a generar amistades, ¿no? A socializar, etcétera, ¿no? Al mismo tiempo de estudiar. Y luego lo típico allá era hacer grupos de estudio cuando ya venían los exámenes finales, ¿no? Y también tuve la fortuna de tener a compañeros muy brillantes, ¿no? Sí. Muy brillantes. Entonces, el primer año fue difícil porque pues yo estaba ayuno, ¿no? de conocimiento de derecho. Y tuve que estudiar mucho, meterme mucho, ¿no? Para lograr salir adelante. Y por eso dije que la Escuela Libre de Derecho yo nunca he considerado que es la mejor del mundo, porque yo no sé cuál será la mejor del mundo. Esto tiene muchas cosas, ¿no? Sí. Pero sí creo que es una escuela de derecho que tiene como base, ¿no? Principios, reglas importantes que a uno lo van conduciendo cuando las cumple, ¿no? Y las va llevando a efecto. Entonces, la Libre es una buena formadora de abogados, ¿no? Yo diría que esa es su principal cualidad, ¿no? Con grandes maestros, insisto, otros no tantos, cada quien hará su juicio, ¿no? Sobre ellos, pero también la Libre no es para cualquier muchacho o muchacha. De acuerdo. No lo es. Tiene que tener características para resistir ese sistema. Sí, pues es un sistema fuerte, ¿no? También de un sistema, yo creo que muy completo, ¿no? Y muy diferente también a muchas otras universidades. Claro, y muy formativo.
Porque si hay un mal maestro, uno tiene que estudiar. Sí, o sea, hay que Para aprender. los exámenes, ¿no? Si hay un magnífico maestro, pues bienvenido, ¿no? Pero es responsabilidad de uno el estar estudiando, ¿no? Y aprender de la mejor manera. Que incluso ahí, como dicen, ¿no? Terminando bueno, yo he escuchado esto de la libre, que el que pase el primer año, pues, digamos que es Es una forma de seleccionar. exacto, es una selección, ¿no? El que pase el primer año, pues tiene con qué, porque muchos no logran pasar el primer Era año. famoso primero y segundo, ¿no? Ujú. Porque el segundo se da obligaciones. Que también una materia Y muy difícil. obligaciones, pues era la de los cocos, ¿no? Sí. Es- reventaban una enorme cantidad de muchachas y muchachos, ¿no? Con ciertas materias. Entonces, pero sí, es decir, eso ya era una medida, ¿no? Qué tanto iba a poder uno para el alumno, ¿no? Y para la escuela, ¿no? Pues, digamos, la satisfacción de que los muchachas y muchachos que estábamos en los cursos, después de los exámenes, íbamos en ruta, ¿no? Correcta. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que eso es muy formativo, insisto. Y eso es lo que yo le debo mucho a la escuela. La escuela enseña a articular. Porque como son exámenes orales, ¿no? Con los 3 sinodales, ¿no? Pues, el alumno tiene que estar muy preparado, ¿no? Y además, no solo eso, sino plantear las cosas lo más correctamente posible. Y entonces eso hace que cada uno de nosotros no estuviéramos también preparándonos para ser coherentes por un lado, ¿no? Y también por el otro articulado. Que también es parte del abogado, ¿no? La oratoria, que a veces uno lo deja de lado y piensa que todo es escrito los libros, pero también es muy importante. Había algunos maestros, porque había frases que se repetían, ¿no? Pero algunos maestros, ¿no? Que cuando algún muchacho estaba, y a mí me tocó uno, y tenía razón, ¿no? Cuando contestaba, ¿no? Tergiversando y complicándola, ¿no? Oiga, ¿pero qué tiene que ver esto con esto? Es que, no, si lo dijo mal. Entonces, eso no sirve de nada. Claro. Entonces, iba como moldeándonos en ese sentido, ¿no? Algunos de ellos, no todos. Y eso fue muy útil a lo largo de toda mi Sí, vida, claro. ¿no? Oye, Muy útil. ministro, y me voy a adelantar un poquito porque quiero dejar al final el Claro. tema de familia, que creo que es algo muy importante y usted nos ha mostrado mucho que es un valor que usted predica, pero el proceso ya durante su carrera profesional siempre fue dentro del sector público y digamos, yo sé que ha tenido una cantidad de cargos que si me pongo a enumerarlos vamos a tardar media hora aquí o más, pero el proceso antes de entrar a la corte, de estos 15 años en la corte, ¿cómo fue? ¿Usted estaba en el Tribunal Electoral? ¿Cómo fue que llegó todo esto? Sí, efectivamente, ¿no? Yo estuve, digamos, en los 2 primeros tribunales, ¿no? El contencioso electoral y luego el Tribunal Federal Electoral. Y de ahí ya se dio el brinco al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que supuestamente, ¿no? Era lógico que yo pasara pero yo no quise hacerlo, por razones personalísimas, ¿no? Que yo considero que hay que dejar que sangre nueva, ¿no? Se mezcle con los que ya existen y que tienen conocimientos, ¿no? Y dejar el campo abierto para las nuevas instituciones, ¿no? Bueno, entonces, yo renuncié a eso y lo que sucedió fue, porque yo he dicho varias veces que yo soy totalmente, ¿no? Yo soy yo y mis circunstancias. Ya lo hemos escuchado. Es lo que ha pasado, de verdad, Sí. ¿no? No estoy diciendo nada que sea exageración o falsedad, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? De repente recibí ya cuando yo estaba fuera del tribunal y que estaba ya previendo irme, ¿no? al ITAM, ¿no? Pues me llega una llamada, ¿no? En que me invitan a platicar con el secretario de Gobernación. Y el secretario de Gobernación me invita a ser el subsecretario de Desarrollo Político.
y lo cual a mí me pareció espléndido para el bagaje que yo traía, ¿no? De todo lo electoral, ¿no? Sí, claro. Entonces, y que había estudiado muchísimo, ¿no? Todo lo que representaba la parte política de la Constitución, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo dije sí. Ahora resultó que fui poco, ¿no? Promotor del desarrollo, ¿no? Democrático, ¿no? Y sí, tuve que ver con asuntos muy interesantes, unos muy complicados, ¿no? Que me dieron otra formación. Porque ahí, si bien yo iba con, digamos, con la parte política, jurídica, ¿no? Yo empecé a vivir la otra parte, la política política, que nunca había sido en mi meta, ¿no? Sí, claro. Entonces eso fue muy formativo para mí, ¿no? Yo le saqué mucho provecho. Finalmente las circunstancias de la vida que no tuvieron nada que ver conmigo, ¿no? Hizo que fuera, no efímero, porque fue un año y cacho, ¿no? El que estuve yo ahí, pero sí un plazo muy corto, ¿no? Porque pues cambiaron el secretario, ¿no? Entonces iba ya de cara a la elección, entonces de la elección presidencial. Entonces, obviamente llegó el nuevo secretario, me invitó a platicar con él. Fui el subsecretario que salió más tarde de todos del puesto, ¿no? Y yo le decliné sus generosísimos ofrecimientos, ¿no? Al secretario en ese entonces de Gobernación, pensando en que pues yo no iba a estar por puestos, ¿no? Claro. Porque yo me iba a ir de la subsecretaría y eso era un hecho. Entonces, bueno, de ahí salí y me fui a Lita. De ahí estuve 2 años. Ok. ¿No? A los 2 años pasó otra cosa similar, ¿no? Y fue cuando me invitaron a ser secretario general de la Cámara de Diputados. Y ese es el único cargo que yo le tuve ciertas reservas, nada más reservas, ¿verdad? Sí. Y fue muy curioso porque me juraron y me perjuraron que los coordinadores de los partidos ya estaban de acuerdo, ¿no? Que no iba a haber ningún problema. Llegué con mi esposa y mi hijito ahí a la Cámara, ¿no? Me subieron, etcétera. Y las cosas que ocurren, ¿no? Habían designado una mesa directiva, la primera con la nueva ley del Congreso, y no les había gustado, sobre todo a los del PRD, ¿no? Y empezaron a reventar todo lo demás. No. Y entonces yo empecé a ver que en el pizarrón, ya cuando dijeron que estaba la votación para que yo fuera el secretario general, ¿no? Empecé a ver, sí, unos cuantos puntitos rojos, varios verdes, ¿no? Pero el resto amarillos. Y entonces dije, pues esto no sale porque se necesitan 2/3 partes. Sí. Y no salió. Y no salió porque había muchísimas más abstenciones que votó en contra. Y eso fue lo que originó que yo saliera de la Cámara muy molesto, pero también me enseñó otra cosa, ¿no? Que es muy importante en esta situación, ¿no? Que uno tiene que entender que hay cuestiones políticas que rebasan las circunstancias o ciertas circunstancias, y era el caso. Entonces, a partir de ahí, me empezaron a hablar, inclusive varios coordinadores personalmente, ¿no? Para que yo, por favor, aceptara ser el secretario. Claro. Y ahí estuve nada más un año y fracción, ¿no? Porque fue además el año del relevo de la presidencia con el presidente Fox. Ok. ¿No? Y bueno, pues fue un año fascinante. Wow. Sí, porque fue el año de la alternancia después de 70 años, ¿no? Y todo lo que sucedió dentro de la Cámara fue fascinante. Y yo tenía que ver con todo, pues era el secretario general. Sí, le tocó ver todo el Así. procedimiento. Entonces, bueno, pues eso fue otra cosa que me formó. Y de ahí salí y me volví a ir a Lita. Ok. Y entonces fueron 2 maravillosos años. Yo era el director
¿no? Del Instituto de Derecho Público, ¿no? Y yo estaba ya muy contento. Y finalmente, pues, como pasan esas cosas, ¿no? Pues llegó la llamada inopinada del secretario de Gobernación, ¿no? Y de nueva cuenta pasó Yo Soy Yo y mis circunstancias. Me convocó a su oficina, ¿no? Ahí estuvimos, era una gente de primerísima, ¿no? Platicando, y de repente me dijo, oye, ¿y todavía quieres ser ministro de la Suprema Corte? Usted ya lo tenía como meta. Yo ya había trabajado con él 4 años y medio, Ok. acuérdense. Sí, sí, sí. En la Entonces ya subsecretaría, en la subsecretaría, no, pero en la subsecretaría. Sí. ¿No? Entonces, él me conocía muy bien, me trataba maravillosamente bien, y me dijo, cuando ya estaba yo en su oficina de gobernación. ¿Cuántos años tenía ahí aproximadamente? Yo, Ujú. pues era 2000, Como 2006, ¿no? 2006. Entonces yo tenía 55 años, para cumplir 56. Ok. No, pues, ¿Y qué fue lo que sucedió? Que después de una gran trayectoria de muchas cosas que pasaron, ¿no? Yo fui el que fue privilegiado siendo ministro de la Suprema Corte, ¿no? Fue realmente algo para mí extraordinario. Y bueno, yo lo quise pagar siguiendo primero lo que me habían dicho mis padres, y lo digo de verdad, y luego, ¿no? De veras volcando, ¿no? En lo que era la Suprema Corte, ¿no? Y el trabajo que yo tenía que hacer, obviamente, junto con todos los demás ministros, ¿no? sí. Y digo, esto tal vez es una perspectiva, pero ¿qué sintió en el momento en que le dijeron, usted... El que queda en la elección. Exacto, o sea, usted es ministro, ya mañana se presenta, tan tan. O sea, ¿qué fue lo que, o sea, qué emoción? A ver, es que son procesos muy complicados, de verdad, porque empieza a actuar más la política. Claro. ¿No? Entonces, por ejemplo, a mí me convocaron porque me dijeron, ya está, ¿no? Tal fecha, vamos a sacar la votación, ya todos de acuerdo, y pum, se cayó. Obviamente estoy enterado por qué, ¿no? Pero se cayó de repente, ¿no? Entonces, ¿no? Como que uno dice, Sí, bueno, ¿qué pasa, no? Pero al final del día, afortunadamente para mí, ¿no? Se confirmó lo que me habían dicho. Y entonces lo llaman a uno, ¿no? Al salón. Primero lo ponen en un cuartito, en donde está uno esperando para que lo saquen al salón, y ya con esto termino, ¿no? Para protestar, tomar la protesta, ¿no? Constitucional. Y bueno, pues eso es un sentimiento inenarrable, ¿no? Sí, me imagino. Como ganar el O sea, mundial, me imagino. No sé. Exactamente. No sé, que yo creo que es lo que varios aspiramos en la carrera del servicio público y especialmente en la carrera judicial, pero sí no me imagino el sentimiento de... Porque justo lo que dicen, ¿no? Todo este proceso largo y cansado, a final de cuentas, y decir, pues tú fuiste el que tiene las credenciales para estar ahí. No me imagino el Y sentimiento. un mar de emociones, ¿no? Lo que decías, pues, al final se cae y luego sí te dicen y no sé, yo creo que es algo muy, muy bonito y como dicen, inenarrable tal vez la sensación. Pero... Y justo ahí retomando un poco ya del proceso de la corte, recuerdo cuando lo conocí, justo fue en su despedida como ministro, y a mí lo que me llamó mucho la atención, todos los colaboradores, todos hablaron, estuvieran ya o no en la ponencia del ministro, hablaron maravillas del ministro, de su forma de trabajar, de siempre estar desde las 7 de la mañana atendiendo los asuntos, o sea, el compromiso que tenía, pues justo, y ya vemos desde dónde viene, ¿no? Desde lo que sus papás siempre le dejaron muy claro en lo que tenía que hacer, ser un mexicano ejemplar y todo esto. Algo que recuerdo mucho, bueno, hay muchos secretarios y que usted tuvo en la corte, profesionales que ahora han cobrado puestos de importancia, por ejemplo Juan Pablo Gómez Fierro, que ya lo tuvimos en este espacio, pero
ahora que termina el periodo de ministro, porque claro, su carrera de ministro pues es pública, es conocida y admirada por todos, y creo que algo que yo quería decir, usted dijo que usted fue el privilegiado de ser electo ministro. Yo creo que México fue privilegiado de tener a un ministro como usted, Gracias. y lo digo con todo el aprecio y el respeto que le tengo. Pero ahora que termina este proceso de ministro, ¿qué hay de Fernando Franco? Bueno, lo primero que ha habido, ¿no?, es un espacio, ¿no?, que yo además comprometí. Ustedes lo saben, ¿no? Lo dije en el precioso evento que me hicieron, ¿no?, Sí, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Para retomar algo que yo jamás había tenido. Porque como ven, y lo pueden ver en mi currículum, en cualquier de los documentos que hay, ¿no?, era uno tras otro, ¿no? Sí. Y las 2 veces que yo estuve en la academia, ¿no?, esas fueron por decisión personal. Yo no quise ir ni a un despacho, ni a una oficina, no. Yo dije, yo tengo que encontrar la forma de estar en la academia para que sea esto más pulcro, ¿no?, y no se preste a interpretaciones y a consideraciones indebidas. Entonces, la verdad es que en este momento lo que a mí me satisface es que estoy logrando un poco el equilibrio con lo que quiero hacer. Y de alguna manera he hecho muchas cosas con ustedes. Sí. ¿No? El Tribunal Electoral, ¿no?, me llama mucho a cuestiones académicas, Claro. Además, ¿no?, en la escuela judicial del tribunal, ¿no?, me buscan mucho para cuestiones que no son litigiosas, ni mucho menos, ¿no?, para opiniones, claro, digamos, ¿no?, etcétera, etcétera. Y absolutamente esto ha sido, ¿no?, sin ninguna retribución, ¿no? Claro. Y entonces lo que yo quiero hacer, concluyo con esto, ¿no?, es ya a partir del próximo semestre, ¿no?, empezar a definir claramente, ¿no?, cuáles van a ser mis actividades, ¿no? Y para yo estar tranquilo en el sentido de que pues, estoy haciendo algo productivo, ¿no?, claro, pero ya ordenadamente. Y eso es lo que ya he logrado, ¿no?, digamos, yo convencerme de que es lo mejor para mí. Eso no quiere decir, ¿no?, que no pueda yo tener otras actividades. Claro. ¿No? E inclusive alguna remunerada, si es que es el caso, pero no es lo prioritario para mí, ¿no? Y bueno, he tenido la maravilla de tener a la familia muy cerca, ¿no?, a los nietos sobre todo, ¿no?, etcétera, pues que así somos los abuelos, ¿no? Claro, justo en su despedida vi el cariño que le tiene su esposa, sus hijos, su familia. La verdad es que fue algo muy emotivo y por eso le preguntaba, porque imagino que se da este acercamiento, ¿no? Sin diferente. duda. Y como dicen, ¿no?, o sea, tuvo cargo tras cargo tras cargo, que tal vez ahorita lo que señalaba es el tiempo que ahorita que tiene, ¿no?, de poder aprovechar. Con la familia, exacto. claro. Yo creo que es una de las cosas más bonitas, ¿no? Pero, George. Y al final de cuentas, pues creo que también el apoyo, pues todos estos años de la familia es importante, ¿no? Porque a veces uno trae presiones en el trabajo y todo y llega a casa y pues hay un refugio, ¿no? Un lugar seguro. Yo siempre digo que eso es la familia. Ministro, pues lamentablemente estamos llegando al final de este programa. Estoy seguro que tanto Adrián como yo nos encantaría extendernos en esto porque cada que platico con usted tengo la fortuna de aprender algo nuevo. Pero nos gusta siempre, antes de terminar, cerrar con 3 preguntas para nuestros invitados. La primera es que nos diga algún libro, puede ser de derecho o no, que le haya marcado la vida y por qué. La segunda, algún consejo que le puede dar a abogadas, abogados jóvenes y sobre todo a lo mejor a los que les gusten la carrera judicial o esto de desempeñarse en puestos públicos, en cargos públicos, y un consejo que les daría para su vida. Y la tercera, una frase o palabra que crea que describe a Fernando Franco. Bueno, a ver, respecto de la primera pregunta, que en el orden fue el libro. Yo creo que hay muchos, ¿no? Yo no soy de los que creo que hay un libro en particular que me haya gustado más. A mí me gusta mucho leer de historia,
Además de lo de derecho, ¿no? Que esa es mi fascinación. Sí, claro. Hasta ahora. ¿No? ¿No? Pero me gusta mucho la historia, me gusta mucho la novela buena, que también uso mucho y leía mucho. Sí, todavía ¿no? Es otra cosa que tengo pendiente. Leer. Retomar, porque yo leía mucho y pues la práctica se me ha ido. Sí. Y en tercer lugar, algo que me parece fundamental, ¿no? Es la historia, pero la historia de México. Claro. La historia de México. Entonces, no tengo un libro, de verdad, ¿no? O sea, podría mencionar muchos, pero realmente más bien les estoy diciendo el complemento, ¿no? Que yo he tomado exacto, ¿no? Okay. Desde la prepa. Sí, ¿no? Un hábito que tiene. Así es. Ok. Y un consejo que le podría dar a personas jóvenes. No, el consejo, yo no soy nadie para darle consejos, pero sí les puedo decir que lo que yo haría sería, primero, ¿no? Estar conscientes de qué es lo que quieren hacer. Eso es fundamental, estar convencido de que lo que quieren hacer en su vida, ¿no? Es realmente claro. Todos nos podemos arrepentir, ese es otro problema. Sí. ¿No? Pero por lo menos que en el momento en que se está tomando la decisión, sobre todo para los estudiantes, ¿no? Que tengan esa convicción inicial de qué es lo que quieren hacer. En segundo lugar, comprometidos con eso, ¿no? Tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Y eso solo se puede hacer si se estudia. Entonces, también estudiar. Y finalmente, si se caen por alguna razón, ¿no? Deben levantarse, ¿no? Y si quieren seguir, volver a empezar si es necesario, ¿no? Y tratar de cumplir con lo que ellos mismos han decidido que quieren ser. Yo creo que ese es un marco de referencia, ¿no? que debe no perderse de vista. Sí, de acuerdo. Y la más importante y la que más me causa intriga, la más interesante. Una frase o palabra que describa a Fernando Franco. A ver, quizás, pero va a sonar muy pedante, ¿no? La palabra que yo podría usar sería la congruencia. Tratar de ser congruente con uno mismo, ¿no? A veces nos equivocamos, ¿no? Pero si lo hacemos estando convencidos, ¿no? De qué es lo que queremos hacer y debemos hacer, ¿no? Hay que hacerlo. Y si nos caemos, una reprobada para ponerlo más claro, ¿no? Levantarnos, ¿no? Enfrentarlo y para adelante, ¿no? De nueva cuenta. Sí. Y eso es porque lo estoy conectando con los muchachos. Claro. ¿No? Claro, y pues también desde su experiencia particular. Efectivamente, ¿no? Y yo sí creo que, digamos, teniendo esto, se puede lograr lo demás. Porque entonces estamos haciendo lo que creemos que debemos hacer y, por supuesto, hacerlo de la mejor manera. Pues sin duda, no, de verdad muchísimas gracias por venir, por compartirnos un poco de su experiencia. Creo, y hablaré también por Jorge, que ha sido una de las entrevistas que más nos ha dado, ¿no? O sea, sin duda es un referente y yo sé que aunque lo señale y digan no lo es así, sí lo es así. Para nosotros es un orgullo de verdad poder platicar con usted y poder aprender de usted y seguirle aprendiendo. Muchas gracias por sintonizarnos, por ver nuestros capítulos. Sigan nuestras redes sociales en YouTube, en Instagram, en todas las redes sociales que tenemos. Y nos vemos en un próximo capítulo de Digesto. Esto es Digesto. Recuerda seguirnos en Digesto. Danos like, comparte y suscríbete.